Máximo, compartimos palabra y pensamiento. Máximo Kirchner. Bueno, primero que nada agradecerle a las trabajadoras y a los trabajadores del BAUEN por estar en este lugar que son ejemplos y que siempre la siguen peleando todos los días. Después también, obviamente, a todas las amigas, a todos los amigos, compañeros y compañeras que están presentes. Creo que lo escuchaba a Carlos y ha hecho un más que buen recorrido por muchas de las situaciones que atraviesa la Argentina y también desde dónde se explican esas situaciones. Cuando uno ve las consecuencias de estas medidas económicas tomadas desde el 10 de diciembre o desde el 9 de diciembre a las 0 horas, o como le quieran poner, cuando apuraron por un día el final del mandato de la compañera, creo que el final era sabido. Creo que era sabido no porque ninguno de nosotros o nosotras seamos iluminadas o iluminados, sino puntualmente porque bastaba con conocer un poco la historia argentina para saber cómo terminaba esta historia con estas medidas. Creo que incluso cuando uno observa la parte final del macrismo en el poder, siente una interpelación propia, ¿no? La escasa preparación del presidente para poder hacerse cargo de los destinos de la Argentina, porque este mismo plan económico en la Argentina quiso ser aplicado y fue aplicado con un grado de salvajismo mucho más grande al que vemos hoy. La dictadura militar en Argentina desapareció, torturó, se apropió de bebés para aplicar este plan económico. Se llevó puesta comisiones enteras internas de las fábricas, alumnos, profesores, trabajadoras, trabajadores, para poder llevar adelante este plan económico y también fracasó. 7 años después, en el 83 se tenía que ir sin ningún éxito para mostrar nada más que haber endeudado al país, haber estatizado la deuda y un montón de cuestiones más. No es una cuestión de decisionismo, como lo vemos habitualmente, ¿no?, al presidente. Esta vez sí, ¿no?, y esas arengas extrañas que uno ve a través de videos de Instagram, a donde lo suben y se autoelogian y se ponen como una referencia nueva y del futuro, aplicando políticas económicamente totalmente viejas. Y digo esto porque no es una cuestión, como plantean desde el gobierno, que la sociedad no hace sacrificios. La sociedad argentina, a lo largo de su historia, y si el presidente la conociera, se daría cuenta de los enormes sacrificios que hizo la sociedad argentina. La pedantería, cuando hablan y reclaman este tipo de sacrificios por nada, marcan el poco nivel de humildad que tienen. Y también de algunos errores que fueron ocurriendo en la Argentina, ¿no? Porque la verdad que creer que un patrón como Mauricio Macri iba a ser el baluarte del consenso y diálogo en Argentina es no haber entendido nunca a los patrones en la Argentina. Él siempre dio órdenes, nunca podía venir a establecer consenso y diálogo en la Argentina. Tiene su procedencia de clase, la respeto, pero es eso. Entonces creo que también en estas cosas que también marcaba, ¿no?, en el funcionamiento de la economía, cuando lo vemos, él recién hacía referencia al tema del litio, que me acuerdo que fue uno de los primeros proyectos de él que leí apenas ingresé a la Cámara, un proyecto que le recomiendo a la mayoría de las argentinas y de los argentinos entre serie y serie de Netflix, leerlo, también está bueno, porque tiene que ver con que también es un mineral que sirve para hacer baterías, ¿no? Y en este mundo que todo el mundo nos viene a hablar del futuro, de las tecnologías, de la cuarta revolución industrial, saber que la Argentina contiene y tiene en su territorio un material de ese calibre, que es el que se utiliza para las baterías de los celulares, de las computadoras, ¿no?, de los autos eléctricos que vendrán a futuro, ¿no?, hablando de energías renovables, que tanto le gusta hablar, la verdad que debería tener un paso más de industrialización en la Argentina. Es necesario, porque aparte lo podemos hacer y sabemos hacerlo. Estas son las cuestiones que también hay que discutir y que nunca discutimos en la Argentina. En lo que él hablaba, o en su momento también la compañera, de industrializar la ruralidad,
de evitar esta reprimarización de la economía que se ha dado, porque es necesario, porque es pragmático, porque es inteligente hacerlo, porque Argentina no es un paisucho que no cuenta con los recursos naturales suficientes para darse a sí misma una política industrial que sí es cierto debe complementarse con el mundo. Va de suyo, obviamente, y es lo que se hizo entre el 2003 y el 2015, buscar la complementación con diferentes actores económicos del mundo, pero desde una identidad propia. Uno no puede asimilar la globalización mirando para arriba, hay que mirarse a la misma altura con los demás países para poder generar en serio una convergencia de intereses que permita desarrollar y complementar las virtudes de nuestro país con los de otros países. Porque si no, muchas veces ponemos, por ejemplo, y cuando escuchamos la televisión, periodistas que abrevan en el gobierno, propios funcionarios del gobierno, de hablar de la competitividad en la economía argentina. Y ya sabemos dónde empieza la competitividad, por la trabajadora y por el trabajador, nunca por otro lugar. Nunca se discute nada más que el salario o el derecho de la trabajadora y el trabajador. Soy de los que piensa, y en este caso creo no estar para nada equivocado, está Héctor Recalde ahí que sabe mucho de legislación laboral, pero yo creo que si la Argentina mañana arrasara con todo su esquema legal de derechos laborales, tampoco podría competir con China. Si queremos competir, tampoco podríamos competir. Es una cuestión de escala. Es una cuestión de escala, no es una cuestión de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces me parece que creo que se está encarando por el mal lugar. Es una cuestión que está más relacionada con la calidad muchas veces del empresariado local o de las multinacionales que llegan a saquear y a querer esclavizar casi a argentinas y argentinos, como vemos a diario con estas economías de plataforma, que de repente a todos, no, lo de Rappi, lo de Globo, ¿no? Y no dejamos de imaginar que atrás de lo culo, de lo que pueden hacer, son pibas y pibes que tienen que pagarse el monotributo pedaleando, que carecen de obra social, que no pueden aportar para sus jubilaciones y que encima muchas veces tienen que comerse el garrón de que llegan un poco tarde y alguien se enoja, incluso están habilitados también a castigarlos con la misma aplicación si llegó tarde o si no le gustó el servicio al pobre pibe que viene esquivando colectivos, taxis, patrulleros, camiones, gente, semáforos, baches y van a saber, y ahora monopatines eléctricos también. Qué ciudad esta, ¿eh? Qué ciudad, es otro mundo. Por favor, por favor. Pero bueno, lo cierto es que nos olvidamos de esas cosas. Y creo que también lo que es bueno replantearse por estos días, y un poco con lo que había comenzado Carlos y producto, ¿no?, de la decisión de la compañera Cristina, lo más importante es desde dónde se hace. Yo podría renunciar hoy a integrar la lista de la Copa América de Argentina que se presenta dentro de un mes, pero en realidad no estaría renunciando a nada, porque nadie me convocaría a jugar a la selección de fútbol, ¿no? Porque muchas veces uno escucha en la política, en diferentes lugares, gente que renuncia a cosas o ir en diferentes lugares, pero en realidad no está renunciando a nada porque no lo tiene, o porque no tiene la posibilidad. Y a mí lo que me interesa, más allá de que podamos hablar de la posibilidad, es de haber tenido la posibilidad. Y de lo saludable para la democracia es que ella haya podido decidir cómo. Hace 3 años y medio, en esa persecución violenta que se inició sobre su figura desde los judiciales y del propio gobierno, que era previa ya desde los medios de comunicación, serán 10 años ya a esta altura, una década, obviamente como objetivo principal de los medios de comunicación. Lo interesante es que la sociedad argentina, los que estamos acá también, muchos de los que no están acá, pudimos construir la opción para que una dirigente pudiera decidir de la manera más libre la mejor estrategia política para conducir a la victoria al campo nacional y popular en la Argentina. Esa valoración de la política, esa aparición de la política que marca la decisión que puede tomar Cristina es muy importante, porque muchas veces desde los medios de comunicación, principalmente, obviamente como herramientas, instrumentos de otros poderes también, o socios a veces también de esos poderes, se intenta, ¿no?, la construcción del prejuicio. El prejuicio primero sobre un dirigente, después sobre otra dirigente, después sobre quienes siguen a esos dirigentes,
después sobre los que votan a esos dirigentes, después de los que dudan de lo que los medios le dicen. La construcción del prejuicio en la Argentina ha sido enorme. Entre otras deconstrucciones que tenemos que atravesar en la Argentina, también hay que atravesar la deconstrucción del prejuicio de algunos sectores sociales sobre aquellos que deciden incorporar y dar parte de su vida a la participación política, a la participación social, a la participación cultural o sindical. Luego en esto muchas veces algunos y algunas gustan hacer seguidismo de las opiniones de los sectores medios, y la verdad que uno no tiene el interés de hacer seguidismo, pero sí de escucharlos. Y así como aceptamos su interpelación a nuestras prácticas, a nuestras ideas, también tenemos que saber interpelarlos a ellos para realmente poder construir una mayoría sana, no una mayoría coyuntural que después también termine frustrando al conjunto por no poder llevar adelante los sueños que quiere interpretar. No ha sido en estos años una situación fácil. Han intentado también de esa manera que desaparezca la mediación de la política en la sociedad, que la política desapareciera, que no hubiera nada que mediara, que fuera una sociedad que tenés que preocuparte para comunicar al conjunto porque parece que no se puede prestar más atención que 30 segundos a un video en Twitter o a Instagram. Y realmente no podemos reducir la política a eso. Más allá de la existencia de estas herramientas necesarias, estos instrumentos de comunicación, es evidente que es imposible comunicar ideas en 30 segundos o describir un plan económico en 30 segundos. No se puede. Ahí también ellos ganan. Y ese también es un terreno de disputa. La palabra es un terreno de disputa que tenemos por delante. Porque te terminan condicionando. Terminan generando muchas veces este tipo de situaciones donde pareciera, como a comienzos de su gobierno, que como venían del sector privado, iba a salir todo bárbaro. No, este fue CEO de la Coca-Cola, no, este viene de Cargill, no, mirá, no, ¿de dónde provenían? Y todos como medios absortos, mirando así, ¿no? Y hacen un track diario porque saben lo que tienen que decir con las encuestas. Había como una cuestión como si todo fuera un inmenso laboratorio, obviamente con el jefe de gabinete a la cabeza de ese inmenso laboratorio, y uno sentía como que se entraba a perder la dimensión humana de la política y la dimensión humana de la vida en sociedad. Porque finalmente somos eso. Finalmente nos buscamos en algún momento. En 2016 parecía que estábamos todos desperdigados, pero en un momento la sociedad se empezó a buscar. Los diferentes actores sociales que se fueron viendo agredidos por este plan económico se entraron a buscar. Y eso fue realmente un proceso de construcción lento, dificultoso, donde muchas veces parecía que de un sector u el otro estábamos más cerca de señalar con el dedo, no, pero vos hiciste esto antes y yo antes aquello, ¿no? Y siempre entrando en esas situaciones como, ¿no?, a ver los inventarios y a ver quién se pone en portero, ¿no?, de patobica del lugar para decir vos entrás, vos no entrás. Y sinceramente creo que lo que podemos observar en estos últimos meses es que el espacio político que fue, para mí, y lo voy a seguir diciendo, injustamente atacado, de sectario, de que no quería incorporar, termina demostrando que sosteniendo en el tiempo una idea, que teniendo la fortaleza necesaria para seguir hablándole a aquel que todavía no confiaba, no quería sumarse, se terminan sumando. Yo, la verdad, cuando lo veo a Pino Solanas con nosotros, cuando la veo a Victoria o cuando lo veo también a Alberto Fernández, tengo mucha alegría, porque todavía tenemos la capacidad de convencer que es lo que perdió el gobierno. Ese es un valor muy importante que tenemos que poner. Porque si no, es como cuando uno ve, ¿no? Porque aparte es como que la gente se va del gobierno, e incluso lo que uno puede estar viendo en estos días es que no lo quieren llevar al presidente de candidato y aparece el presidente con el jefe de gabinete, ¿no?, como si fueran Neurus y otros dos más ahí en un laboratorio extraño, los radicales que todavía no se animan a negociar o a decir no vaya, y la gobernadora Vidal haciendo historias de Instagram constantemente, con un gran dote actoral para la política, pero lo cierto es que con pocas soluciones, con muy pocas soluciones, sin siquiera tampoco la capacidad de ir a la Casa Rosada a defender a los bonaerenses y a las bonaerenses que gobierna, para decirle que este plan económico se agotó, pero se agotó también y principalmente porque cada vez falta más
trabajo en la Argentina. Cada vez hay menos producción en la Argentina. Es muy difícil para ellos, que se llaman capitalistas, generar un capitalismo sin consumo. Creo que para aquellos que han leído, estudiado un poco, una de las bases, por lo menos primarias, allá en el tiempo del capitalismo, más allá de las transformaciones históricas hasta terminar esta financiarización, tiene que ver con el trabajo y la producción, y que quienes trabajan puedan acceder a diferentes tipos de bienes. Una economía como la Argentina de hoy, él recién contaba el tema de las LELIQs, primero fueron las LEVAX, que lo hemos hablado largamente, siempre fue cambiando el nombre. Lo cierto es que es una situación extraña. Hace un tiempo leía una nota en un portal que dista, obviamente, de estar cercano a lo que pensamos nosotros, donde, y vos me podés corregir si me equivoco, o se equivocó el portal, porque lo voy a repetir, sea, por ejemplo, que el Banco Galicia había pasado de valer 9.000 u 8.000 millones de dólares a valer 3.500 millones o 4.000 millones de dólares. Por la devaluación y porque se le habían caído el valor de las acciones en Estados Unidos. Al mismo tiempo la nota decía, pero ganaron como nunca los bancos argentinos, que habían ganado. Capitalismo extraño, los bancos argentinos pueden mostrar balance de un 100 o un 120% de ganancias, pero baja su valor internacional. Y esto porque el Estado es el que con esta emisión de intereses de LELIQ es el que está garantizando ese 120% de ganancias, pero no porque haya un fuerte mercado interno en la Argentina que tenga que ver con la transacción de bienes y servicios. Esto es lo cierto. Y yo lo digo sinceramente con los niveles de comprensión que puede tener un jugador de PlayStation. Yo se los digo en serio. A mí lo que me llama poderosamente la atención es como aquellos que han señalado con el dedo y se han encargado de estigmatizar a propios extraños no estén dando la talla. O sea, yo lo he visto al ministro de Economía allá por el 2015 con un vaso de whisky en un programa de la tele diciendo, no, bueno, Kicillof se equivoca mientras rondaba su dedo el pez de hielo, daba vueltas y resolvía todos los problemas en la tele. Lo que tenemos que entender como sociedad es que muchas veces los que resuelven todos los problemas en la tele, después cuando tienen que ir a hacerse cargo de los lugares, la realidad es muy diferente. Es muy compleja. No es fácil, hay relaciones de fuerza, hay momentos históricos, hay momentos en que vos por algún motivo le tenés que proponer y dar también un sentido al sacrificio de la gente. Esto de pedir el sacrificio sin sentido que pide el presidente es una locura. Claro que la gente ha hecho sacrificios. Yo me acuerdo entre el 25 de mayo del 2003 hasta, por ejemplo, la cancelación con el Fondo Monetario Internacional de esos 10.000 millones de dólares que ese gobierno había contraído, pero que se hizo cargo y que puso en valor el trabajo de cada argentina y de cada argentino. Se creyera o no meritócrata él, pero se ponía en valor su esfuerzo. El esfuerzo de ese argentino que incluso a un año y moneditas de la peor crisis económica de la Argentina en el 2001, es que pagaba sus impuestos, una Argentina que todavía tenía índices de desocupación superiores a los 15, 16 puntos, o que tenía niveles de pobreza por encima de los 35, 36 puntos aún a la hora de pagar al Fondo Monetario Internacional, entendió, y muchos incluso nos corrían por izquierda en ese momento, diciendo que atendíamos la demanda del Fondo Monetario Internacional y no las demandas internas que también se estaban atendiendo. Lo que pasa, la lógica y la inteligencia, me parece, de ese momento era construir la independencia donde se toman las decisiones que se tenían que tomar en la Argentina, sacar las oficinas del Fondo Monetario Internacional de la Argentina, era un paso esencial para que esa desocupación todavía alta fuera la que entregó Cristina el 9 de diciembre de 2015. No hay, y vuelvo con lo mismo, que ser muy iluminado, iluminada para esto. No, esas cosas que a veces nos dicen, se las saben todas, esto fue hecho en la Argentina. No estamos hablando, se podría hacer esto y pasaría esto. Hoy hay una generación, la más joven, y nosotros que podemos saber y tenemos dónde anclarnos. A mí me pasaba con mi abuela, con el peronismo, que yo no tenía dónde anclarme. Sabía, era todo como historias del Pulqui, Eva, la CGT, Espejo, ¿no? Y todas historias que finalmente cuando yo tenía 10 o 11 años eran como frustraciones. Yo la veía a mi abuela mirando una Argentina que se había ido y que no estaba. También lo notaba muchas veces en Néstor y Cristina cuando íbamos de vacaciones ahí a la ciudad de La Plata y caminando
por la ciudad o yendo a tomar un café al bar Don Julio y me decían, bueno, de acá lo levantaron a tal, acá pasó esto. Toda una historia de tragedia y frustraciones que la verdad no queremos volver a vivir. Nadie en la Argentina quiere 10, 15 o 20 años más decir, no sabés, nene, en la Argentina hacíamos satélites. Yo quiero que la Argentina siga construyendo satélites. Porque parece mentira que quienes nos hablan a nosotros y pontifican desde diferentes lugares como si no entendiéramos nada, hablándonos de la cuarta revolución industrial o de la tecnología aplicada a la producción y el desarrollo, fuéramos tan idiotas de darnos cuenta que dicen una cosa y hacen otra. Porque nos hablan de la tecnología aplicada, como decía recién, a la producción, al desarrollo. Y uno se pregunta entonces, si fuera verdad lo que dice el presidente y el elenco estable que lo acompaña cada vez más reducido, ¿por qué no invierte en las científicas y los científicos del CONICET? ¿Por qué no invierte en el INVAP? ¿Por qué no invierte en las universidades y en las escuelas públicas? ¿Por qué, en definitiva, aparte, no siguió entregándole computadora a las pibas y a los pibes? ¿Cómo vos podés hablar de un futuro de tecnología y revolución industrial y privás a cientos de miles de pibas y pibes en la Argentina de entrar a tener un grado de familiaridad con un instrumento que les será útil en el futuro que vos estás diciendo que viene? Es un grado de cinismo único. Tan único también que le hicieron creer a los pibes que le habían regalado la computadora. Como que los ponían en lugar incluso de criticarlos porque jugaban. ¿Qué querés que hagan los chicos también? ¿Por qué no tienen derecho a jugar también los que reciben por ahí una mano del Estado también para poder aprender? ¿En qué clase de país nos queremos transformar y queremos vivir? Para mí, y podría seguir, es larga la lista, porque hay algo más esencial. Lamentablemente ha sido tan grande el retroceso que fuimos bajando la vara. Hasta las vacunas, hasta la alimentación. Si vos querés preparar a tu pueblo, tiene que comer carne, tomar leche, poder desarrollarse. No solo se trata de computadora. Cada vez vamos más atrás, porque esto fue, incluso, nos pasó, por ejemplo, con el sector del trabajo y el famoso impuesto a los altos ingresos o ganancias. Ya nadie protesta por eso. Nadie. Se acabó. Es el doble de cantidad de trabajadoras y trabajadores los que pagan ese impuesto a los altos ingresos, a las ganancias hoy. El doble que al 10 de diciembre de 2015. Ya nadie dice nada. Eso tiene que ver con el retroceso también. Y cuánto mejor era aquella Argentina donde nuestras trabajadoras y trabajadores podían discutir el impuesto a los altos ingresos o ganancias, a esta Argentina que tienen que estar discutiendo que no los echen o a ver si pueden tener paritarias. Esto tiene que aprender y tenemos que saber poner en valor cuando construimos gobiernos que son capaces de construir estas cosas. Las diferencias, como decía recién Carlos, y la experiencia actual nos tiene que hacer ver muy bien lo que viene y cómo nos tenemos que plantar ante ese futuro en caso de que la sociedad argentina vuelva a creer que este espacio encabezado en la figura de Alberto Fernández pueda volver a llevar adelante los destinos de la Argentina para tener una discusión sana, lejos de los consignismos vacíos y aplicados en la realidad que supimos tener en estos últimos 4 años de macrismo y en aquellos 2 años. Podemos contrastar y sacar conclusiones que nos hagan madurar también y entender que no puede haber ningún tipo de discusión dentro del campo nacional y popular que termine partiéndolo. Y creo que el gesto que ha hecho la compañera tiene que ver con eso, porque yo me he cansado de escuchar a diferentes capitostes del PJ, más allá de los votos que posean, que son muy pocos, de decir que la que obturaba el tema de la unidad era la compañera. Bueno, la compañera, ahí está, ha dado un gesto y yo espero que aquellos que tanto se encargaron de señalar con el dedo, bajen el dedo, tengan un acto de constricción y compitan. Compitan, si quieren competir, obviamente, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a competir? Creo que es de lo más sano que hay. Uno lo ha visto, por ejemplo,
recién en La Pampa, ¿no? Y aprovecho de acá para mandar un saludo al gobernador electo, a Silioto, y al compañero Copete Di Napoli, que arrasó en la capital donde gobernaba Cambiemos. Y para no extender más, y porque Carlos también fue muy claro, es también qué desafío tenemos como Argentina y qué país queremos. Y creo que el desafío por delante es comprender estas cuestiones que nos pasaron, que generaron frustración no solo en aquellos que ya sabíamos lo que iba a hacer Mauricio Macri y votamos, obviamente, en contra de su acceso a la presidencia, sino en cómo aquel que fue engañado, aquel que tendría sus dudas pero dijo, bueno, la televisión me dice esto, aquel que está desilusionado también vuelve a ser parte. La Argentina necesita de todos y todas para poder construir y para poder revertir este proceso económico. Necesita también la suma de esas verdades relativas para construir la síntesis superadora, como decía Néstor allá en el tiempo, para poder construir realmente una fuerza política que no solo pueda tener y obtener una victoria electoral, sino que pueda llevar adelante un gobierno y llevarlo a buen puerto. Y a buen puerto no solo significa transcurrir los 4 años, sino que durante esos 4 años sus ciudadanos y sus ciudadanas puedan mejorar su calidad de vida, porque de eso se trata realmente la política, de poder mejorar la calidad de vida de la gente. Y claro que muchas veces, ante discusiones, afloran las intensidades. Lógico que afloren las intensidades, pero eso no puede llevar a creer que no podemos ponernos de acuerdo. Porque si no, muchas veces corremos el riesgo de volvernos excesivamente conservadores. Y esto lo digo, por ejemplo, discusiones intensas que va a tener la Argentina y que necesita de un pueblo muy despierto y que participe, porque ese pueblo tiene que tener también algún instrumento y una herramienta de poder mostrar que no está de acuerdo a su enojo. Por ejemplo, los mercados del mundo, por llamarlo de alguna manera, tienen su instrumento. No sé cómo se estará construido, cuál será el algoritmo matemático que lo lleva, pero tiene el riesgo país. Entonces vos sabés que ellos están enojados porque el riesgo país... Ahora, lo que hay que ver es cómo hacemos que un presidente sepa y los mercados sepan cuando un pueblo está enojado. Y yo creo que el instrumento que hay, aparte, para traducir ese enojo en voluntad de cambio son las elecciones. Así como los mercados tienen el riesgo para ir, para expresar su desacuerdo con este gobierno, nosotros para expresar nuestro desacuerdo con este gobierno tenemos las elecciones en agosto y el 27 de octubre, y que es lo que tenemos que hacer y convocarnos a votar. Porque si no, se vuelve muy complejo. Y para ir terminando, y cuando uno escuchaba hablar de la deuda, pensemos que este gobierno, que venía en nombre de las instituciones y de la República, y no sé cuántas cosas más, porque uno se olvida, él recién decía algunas cosas y yo me acordaba, me había olvidado, de que habíamos querido pagar y después no nos había dejado. ¿Sabes? Muy extrañas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la totalidad del préstamo del Fondo Monetario Internacional que ha entrado hasta acá, que no es el total, pero falta muy poquito arrimar el bochín y ya estaremos en los 57.000 millones de dólares del total del préstamo del fondo, fue casi dilapidado por 2 presidentes del Banco Central de la República Argentina que no contaron con acuerdo del Senado, que son el señor Luis Caputo y el señor Guido Sanleri. Esto es para que sepan los que hablan de instituciones y repúblicas, porque también tiene que ver y tendrá que analizar por qué y en qué condiciones el Fondo Monetario Internacional le prestó la plata a la Argentina, porque una cuestión es la buena onda que pueda haber entre Lagarde y Macri, y ahí no me meto. Yo en las cuestiones personales no me meto. Es una cuestión que me autoimpongo. Me parece bárbaro. Si le prestó de onda Lagarde a Macri, Macri le devolverá a Lagarde y es un asunto de ellos. Pero como parece no ser que es una cuestión de onda entre 2 personas que se llevan bien o comulgan en las ideas, sino que tiene
a la Argentina por un lado y a un organismo multilateral de crédito como el Fondo Monetario Internacional, que yo creo no le prestará por razones políticas y para financiar una campaña plata a alguien. Porque sinceramente espero que esté teniendo en cuenta a quién le está prestando y en qué condiciones está el país que está recibiendo este préstamo. Porque lo que uno ve es que la plata sale y nunca llega a los argentinos. Lo que tiene que entender el Fondo Monetario Internacional es que la plata que le ha prestado no llegó a la mayoría de las argentinas y los argentinos. Por eso también tendrán que revisar lo que hicieron cuando vengan también a querer imponer situaciones. La Argentina necesita darle un respiro a su gente. No podemos seguir con estas tarifas dolarizadas. Tenemos que extender el congelamiento que inició Macri y Vidal de las tarifas hasta el 1 de enero del 2021. Hay que darle un respiro a la gente. Hay que salir de esta coyuntura electoral. Así que creo que está todo más o menos claro. Creo que falta muy poco para las elecciones, donde habrá que dirimir de manera democrática el destino de nuestro país. Y que todos evaluemos muy bien, pensemos cómo pensemos, en qué clase de país queremos vivir. Yo la verdad que soy de los que piensa que un país para desarrollarse necesita una baja desocupación, que necesita que su Estado ponga en el centro de sus políticas públicas al ser humano, que no desaparezca la dimensión humana de la economía y de la gestión pública y caigamos en esta cuestión de lo que fueron las tablas de Excel, deshumanizando todo constantemente, que necesitamos también. Porque yo creo que lo que pasó tiene que ver también con que todos nos volvimos más miserables y mezquinos. Que estos sistemas económicos, si hacen algo aparte, es volvernos más miserables y más mezquinos y casi entrar en un sálvese quien pueda. Y que el gran desafío nuestro es que para poder volver a transformar este país también sepamos transformarnos nosotros mismos, reconociéndonos tanto en la virtud como reconocernos en el error. Yo creo que es la mejor manera de poder construir realmente una síntesis para que la Argentina pueda salir adelante. Yo te quiero agradecer, Carlos, acá la presencia. Y como siempre digo, a las pibas y a los pibes que están pensando en irse del país, que no se vayan. Si tenés un comercio o una pyme, no despidas a nadie todavía, aguantá un poquito más. La Argentina tiene que darse una oportunidad más y se la va a dar en agosto y la va a concretar el 27 de octubre para que todos podamos volver a pensar en un país para todos y todas. Muchísimas gracias y gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias, Máximo Kirchner. Gracias, Carlos Heller. Gracias, Bauen. Gracias por su participación, por haber estado aquí. Damos por concluido el acto con la certeza de que otro país es posible. Buenas noches.